¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buena noche. ¿Cómo está Paul Bryan, Yachi Guamán? ¿Qué tal Álvaro Jean-Pierre Trujillo Rodríguez? ¿Cómo está Mariscal Rivera Sosa? ¿Cómo le va Alejandra Camila Zavala Castillo? Buenas noches, Sebastián Ayala Alberca. ¿Cómo se encuentra Jacqueline Rubí Sánchez Arellano? Hola, Ariana Sofía Bárbara Mozo. ¿Qué tal Luis Anthony Vázquez Guillén? Hola, Betsabe Abigail Tracy Arribas Platatello. Buenas noches, Betty Adrián Nalacho Valera. ¿Qué tal, Araceli Naomi Fernández? Hola, Fiorella Francesca Tipiani Dueñas. ¿Qué tal, Alana Isabel López Galarza? Buenas noches, Shadi Silva Durán. ¿Qué tal, Milagros Salotoma? Buen día. Muchas gracias, Lida Yal León Tito. ¿Qué tal, Brisa Carmelí Loja Cornisya? Muy buenas noches, María Fernanda Arenas Medina. Bueno, listo, jóvenes. ¿Qué tal, Diego Ángel Martínez Tomaya? ¿Cómo estás? Igualmente, mi estimado. Cuando no dicto me pongo triste. Cuando dicto soy feliz. Cansado, pero feliz. Listo. A ver, jóvenes, si me permiten unos minutos para dirigirme a ustedes antes de hacer nuestras actividades que ya las indiqué en un comentario, lo que haremos el día de hoy. Hoy, septiembre 2021, estamos cumpliendo un añito de clase virtual. Así es. En septiembre del año pasado, mi persona inició en esto de las clases virtuales bajo la modalidad de usando la plataforma del Teams. Y bueno, ya hemos culminado con al menos mi persona, ¿no? Con un módulo que salió en el mes anterior. Asimismo, ya inició también un nuevo módulo el mes de septiembre, ¿no? Y bueno, he aprendido bastantes cosas en este año. Imagino seguiré aprendiendo aún más. En todo caso, siempre he tratado de mantener el estilo de clase presencial en la clase virtual, en el sentido de las explicaciones, los análisis de clase, las participaciones. No es muy diferente la forma de trabajar que tenga usted conmigo, ¿no? En una clase presencial que en una clase virtual, ¿no? Sinceramente, cuando comenzó esto, yo era uno de los primeros en negar el uso del chat. ¿No? Sí, antes que empiece las clases, cuando me decían a mí si los chicos deberían tener el chat prendido o apagado, yo era de los primeros en decir, no, está apagado, porque yo debo explicar y el chico debe atender. Él no puede estar interrumpiendo, hablando cualquier cosa, ¿no? En el chat, distrayendo la atención de los demás compañeros. No, 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 chat cerrado. Sin embargo, el chat se ha convertido en una herramienta muy importante en mis clases porque a partir pues del uso del chat es donde yo puedo ver pues sus preguntas, sus consultas, sus dudas, sus comentarios, sus errores y demás, ¿no? Como usted se habrá dado cuenta en este mes que hemos pasado, quien le hable es atento a cada uno de los comentarios que usted tiene pues, ¿no? Con respecto a la clase para tratar de guiarlos y corregirlos. Se ha convertido en un aliado muy importante el chat. Y bueno, la razón de ser también tiene que ver mucho con el respeto y la responsabilidad por parte de los alumnos. Ellos han entendido, al menos en lo que va, lo respecta a mi clase, los chicos que trabajan conmigo, han entendido el manejo del uso responsable del chat, ¿no? Difícilmente se desvían pues de las reglas, ¿no? Que es conversar sobre la clase y para la clase, ¿no?
Nadie me termina comentando cosas que nada tienen que ver con la sesión y eso es muy importante. A su vez, cumplo un año más en esta familia Pitágoras. Ya desde 2007 serían pues 14 años. De los 20 que tengo enseñando, 14 cumplo acá en Pitágoras, que es también mi casa. Fui alumno de esta institución. Ingresé a San Marcos siendo alumno de Pitágoras. Y mis primeras prácticas como docente las hice en Pitágoras también. Y bueno, simplemente trato de retribuir bajo la posición docente todo lo que he conseguido como alumno, ¿no? Yo sé que las personas consiguen mucho por su propio esfuerzo, pero también hay circunstancias que uno pasa, eh, personas que uno conoce que le van ayudando a uno. Y bueno, pues esta institución me ha brindado mucho. No solamente es un centro académico para mí, no solamente tengo acá colegas, ¿no? Tengo personas que me han ayudado en momentos bastante críticos cuando he sido estudiante, y uno de ellos fue por el tema de la postulación. Así es. Usted sabe pues que una preparación no es barata, ¿no? Cuesta, cuesta. Y bueno, yo en su momento fui becado por la institución y eso me permitió pues postular a San Marcos. Bueno, ya lo demás es historia conocida, ¿no? Ingresé a San Marcos, a la carrera de educación, y bueno, ahora me tienes aquí pues como docente. Y si alguna vez usted se pregunta por qué tanta, de repente, pasión, vocación, o tal vez por qué tanto de mi parte para con su preparación, es justamente todo eso, ¿no? Todas esas cosas que le estoy manifestando a usted en estos momentos, son lo que me lleva pues a desenvolverme de la manera como lo hago. Y lo único que uno espera simplemente es que sea pues bien recibido por parte de ustedes para su objetivo que es pues la preparación académica. En ese sentido, les comento que el examen de admisión ha sido bastante sencillo, a menos con respecto a lo que es mi trabajo, y ya lo verá usted cuando lleguemos a esos temas, a esos capítulos eh, del mundo contemporáneo que han preguntado sobre todo, y todavía falta el examen de fin de semana. Ya te haré una propuesta más adelante de lo que, con respecto a las preguntas de examen de admisión que luego conversaremos. En estos momentos vamos a resolver el examen de salida de la semana pasada. Eh, la primera pregunta es una pregunta de 92%, una pregunta bastante alta, ¿no? Eficiencia. 66 de 72 han respondido correctamente. Aunque sin ánimo que te molestes, te digo que esa pregunta debió ser un 100%. Y ahora te explicaré por qué. La segunda pregunta tiene un 74 por resto de eficiencia. Marcaron 53 de 72. Un alumno marcó desconozco la respuesta. Y la pregunta 3, un 75% de eficiencia, marcaron 54 de 72. Arrojando un total de 14,4. Profesor, 14,4, ¿en qué posición nos pone? Nos pone en una posición de subida de 4 décimas. En la clase de Grecia sacamos 14, entonces subimos 14,4, ¿no? Así estamos empezando el mes. En la clase número 1 sacamos 13,5 de hominización. Sin embargo, no ha sido la nota más alta. La nota más alta sacamos en la semana 2 en prehistoria, 14,6. Y bueno, en Grecia bajamos a 14,0, subimos a 14,4. Así es. Entonces la meta para el día de hoy será subir ese 14,4. Esa es la meta para el día de hoy. Subir el 14,4. Vamos a ver qué dicen las preguntas. La pregunta número 1 dice, mire, la civilización romana se divide en 3 grandes periodos. Entonces, muchachos, si bien es cierto, esa pregunta es de 92% de eficiencia, esos 6 muchachos que han fallado no debieron haber fallado esta pregunta. ¿Y por qué no, profesor?
Porque simplemente son los títulos de los temas que estamos trabajando, señores. Cuando hemos terminado Correcto Grecia, te dije, Roma tiene 3 periodos: monarquía, república, imperio. Pero monarquía en admisión no ha venido. Ha venido sobre todo república. Por eso comenzamos la semana pasada con clase de Roma República. Y te dije, para la próxima semana toca Roma Imperio. Bueno, próxima clase, ¿no? Estudiate Roma Imperio. Incluso te iba a comentar una pregunta que hice a nivel intermedio, ¿no? ¿Qué periodo está entre la monarquía y el imperio, ¿no? La república. Y ustedes se reían, ¿no? Me decían, no, profesor, ¿cómo vas a fallar eso? ¿Cómo va a ser el nivel intermedio fallando esa pregunta? ¿Se acuerdan ustedes, no? Y sin embargo, mire, ve, hay compañeros que han fallado. Entonces, lo que hay que hacer es detectar, ¿no? ¿Por qué hemos fallado? No, no quién ha fallado, porque quién ha fallado, yo sé quién ha fallado. Yo tengo la lista con el Excel y las notas de ustedes, ¿no? Pero la intención no es puntualizar quiénes han fallado. Cada uno sabe que ha fallado y la cosa es entender por qué hemos fallado y corregir la falla, ¿no? Eso es lo importante. Un tema que siempre voy a remarcar es el tema de la puntualidad. A las 7:30 éramos 40 alumnos. Recién a las 7:45 somos 55 alumnos. Y la prueba me la han rendido 72. O sea, quiere decir que falta una veintena por llegar si repetimos la cantidad de gente que ha dado el examen la semana pasada. Entonces, de repente hay otras actividades que hacer, seguramente, ¿no? De repente unos trabajan, unos estudian. Cuando tienen la ventaja, ¿no? De tener la grabación ahí, ver los mitos perdidos, ¿no? Pero si simplemente es porque pues, responsabilidad, entonces ya eso hay que corregir, ¿no? Eso hay que corregir. Sabemos que estamos en época de crisis, hay problemas de conectividad, de red, algunos se pueden encontrar a tiempo, se entiende, ¿no? Pero ahí viene a tallar pues la responsabilidad, ¿no? Si es por motivo de fuerza mayor, pues se entiende obviamente, ¿no? Ya luego ve el video y lo repasa si es que falta, pues. Mi estimado Luis Alexander Reynoso Lazo, si desea, al terminar la clase le puedo hacer un breve análisis respecto a eso, mi estimado Luis. Sí, no quiero cortar con la parte de la clase. Si desea terminar la clase, hago un breve comentario respecto a esa situación que no es atípica a nivel preuniversitario, es algo natural, pasa y luego le explicaré por qué se desea con mucho gusto. Bueno, eh, vamos a continuar, mi estimado Álvaro. Luego conversamos al respecto. Por favor, eviten llenar el chat con esa situación que es ajena a la preparación. En el examen de admisión no te preguntarán cuántos chicos eran en tu salón, pero les puedo explicar terminada la clase al respecto, no hay ningún problema. Entonces, muchachos, la alternativa primera, que la han elegido dos compañeros, dice esclavismo, imperio, monarquía. Entonces, imperio sí va con el tema pues de Roma. Monarquía va con el tema de Roma. Ahora, yo te pregunto, ¿esclavismo es una etapa de la historia romana? Te pregunto, a ver, por favor, lúcete en el chat. No, no, claro. Esclavismo es una etapa histórica, sí, pero de la humanidad, no de Roma. Ahora, ¿Roma era esclavista? Sí. De repente por ahí te podrías haber confundido, ¿no? Roma es esclavista, sí, pero no es parte de su historia, pues, o sea, no es una etapa de su historia. Roma se divide en 3 periodos según su sistema de gobierno, eso lo hemos explicado bien claro la semana pasada. Bueno, 3 compañeros me marcan la B, clásica, república, monarquía. ¿Qué palabra está malogrando ahí la respuesta? Dice clásica, república, monarquía. Obviamente clásica, Luis. Claro, eso no corresponde, pues es república sí, monarquía sí, clásica no va. Clásica no va. ¿Te das cuenta? Esperemos que los compañeros que han fallado estén escuchando pues la respuesta, ¿no? Para que corrijan ahí. Y me preocupa la D. La D dice república, democracia, monarquía. Para empezar está en desorden, ¿no? Porque primero es monarquía, luego es república. Y la democracia no corresponde al mundo romano, corresponde al mundo griego. Mm. La respuesta sería la alternativa C. Monarquía, república, imperio. Explicamos, en la monarquía, ¿quién gobierna? Los reyes. En el imperio, ¿quién gobierna? El emperador.
En la República, ¿quién gobierna? Los cónsules que reemplazan a los reyes. Incluso te hice un cuadrito, ¿no? Con los magistrados de la República Romana, ¿no? Cónsul, pretor, censor, cuestor, edil, tribuno, para que usted pueda estudiar, pues, ¿no? Para profundizar. Entonces, muchachos, incluso me recuerdo yo que una compañera de acá en el chat me preguntó y me preguntó, profe, ¿con qué hecho comenzó la monarquía y en qué fecha comenzó la república y qué pasó en esa fecha? Y explicamos, ¿no? Monarquía 753 a.C., Rómulo funda Roma, termina en 509 con la rebelión de los patricios. Así es. Profe, ¿cómo se puede acordar lo que un compañero dice en un salón de clase, profe? ¿No trabaja toda la semana, profe? Así es, trabajo toda la semana, tengo 800 aulas, 800 alumnos, pero tengo una memoria privilegiada. Me acuerdo, me acuerdo qué hago en cada salón y cada situación que pasa, sí. Bueno, ¿qué tal, muchachos, con la pregunta uno? ¿Era para un 100%, sí o no? Era para un 100%. Así es. Era para un 100%. Estaba bien fácil. Claro. Ahora, recordemos también, muchachos, Luis, que lo fácil y lo difícil es relativo, correcto, a la preparación, ¿no? Eso lo hemos explicado el primer día de clases. Yo te puedo decir, por ejemplo, que el curso de resistencia en materiales es difícil, por ejemplo. Profe, ¿qué? Resistencia en materiales. Profe, ¿qué es eso? Eso lo llevan los cursos de ingeniería civil, ¿no? ¿Qué, profe? ¿Hay fórmula para echarle agüita al cemento, profe? Claro, es que una cosa es crear mezcla, pues, para una pared en tu casa y otra cosa es para grandes mega obras públicas, ¿no? Claro, cuando tienes mega obras, pues, tiene que haber fórmula para el tema, pues, de la elaboración de materiales de concreto, pues. Hay cursos para eso. Si conversamos con un ingeniero civil, pues para él va a parecer sensible el tema, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque lo estudia, pues. Entonces, a eso me refiero, ¿no, Luis? Creo que se entiende la idea. Lo fácil o difícil está en función a la preparación. Si uno, pues, se prepara adecuadamente, entonces el examen correcto le va a parecer pues recontra sencillo, ¿no? Si está atendiendo la clase, tomando nota, llegando a tiempo, pues va a ser recontra fácil, ¿no? Si dejamos que elementos nos distraigan, entonces va a parecer difícil. Qué bueno, mi estimado Luis Alexander, que mencione eso. Qué bueno que menciones eso. ¿Sabe por qué, mi estimado Luis? Le comento. Jóvenes, ¿usted recuerda la primera vez que resolvimos nuestro examen de salida? En la semana número 2, cuando hicimos el examen número 1 de hominización. Y en las claves estaba Alexander Oparin, no sé si usted recordará que hablamos de Engel, que muchos lo confundieron con Engels. La pregunta era bien fácil, ¿no? Decía, ¿el origen de las especies lo escribe? La respuesta era Darwin. Sacaron casi un 100% en esa época, ¿no? Pero la semana siguiente hicimos el sustento y ahí explicamos a Alexander Oparin y la teoría, pues, del origen de la vida, también conocida como la teoría quimosintética. Justamente, mi estimado Luis Alexander, ¿qué cree usted? Esta semana ha sido el examen de admisión San Marcos y esa pregunta de Alexander Oparin ha venido en el examen de admisión San Marcos en el curso de biología, ¿no? Y yo le dije a ustedes, ¿no? Es muy probable que esto, correcto, lo vean ustedes en biología, ¿no? El tema de origen de la vida, ¿no? La teoría de Alexander Oparin y la aparición del coacervado, los primeros seres, ¿no? Unicelulares que dan la vida pluricelular, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces es muy importante los sustentos a las preguntas, ¿no? Bueno, pasamos a la pregunta número 2. Pasamos a la pregunta número 2. Muchachos, la pregunta número no sabe las guerras púnicas. Y yo creo haber explicado al menos la esencia de las guerras púnicas con el mapita conjuntamente con ustedes. Es más, yo a ustedes les hice una serie de preguntas que usted mismo me respondió, si recordará, ¿no? ¿Quiénes pelean en las guerras púnicas? Roma contra Cartago. ¿Por qué pelean las guerras púnicas? Por el control del Mediterráneo. ¿Quién gana las guerras púnicas? Las ganan los romanos. Y te expliqué, pues, que Roma, correcto, al ganar las guerras púnicas, va a tomar lo que disputaban, o sea, el Mediterráneo. Entonces, mire, ve, lo que sí pasa con esta pregunta es que tiene su dificultad, tiene su swing. Dice, fue una consecuencia de las guerras púnicas. En la clave ya dice, los ricos forman la nobleza que Oriente elige el gobierno. Sí, eso es correcto. 4 compañeros han marcado eso, pero ¿eso es producto de las guerras púnicas? Acá la pregunta no te dice, marque verdadero o falso.
Si la pregunta fuera marque verdadero o falso, entonces los ricos forman la nobleza y orientan y toman el gobierno. Eso es verdadero, pero esto no es resultado de las guerras púnicas. Eso ocurría antes de las guerras púnicas, los patricios. Tienes que enfocarte en lo que pide la pregunta. La pregunta pide consecuencias de las guerras púnicas. Un compañero marca desconoce la respuesta. 4 marcan dedo, la presencia de esclavos abarata la mano de obra. Es cierto, cuando Roma se expande, va a tener pues mayor mano de obra a explotar, va a haber más esclavos, pero acá la pregunta pide consecuencia política, no consecuencia social. Entonces, ahí está el problema. La C dice, retorna el problema de la desigualdad social en Roma. Otra vez, 10 compañeros han marcado esa clave. 2 errores. Primero, retomar implicaría que el problema dejó de existir. Y la desigualdad social es algo latente en todas las sociedades. Siempre hubo problemas entre la clase patricia y la clase plebeya. Y segundo, la pregunta pide consecuencia política, no social. Entonces, ¿cómo la desigualdad social puede ser un problema político? Si político es de poder, de control. La respuesta, Roma se convierte en la primera potencia del mundo antiguo. Claro, jerarquía, pues poder, política. ¿Se entiende, jóvenes, por qué esa es la respuesta? Roma se convierte en la primera potencia del mundo antiguo. Dije que Cartago era lo máximo, Roma vence a Cartago y le quita pues ese liderazgo. Así es. Bueno, esperemos que los 19 compañeros que han fallado pues, estén atentos escuchando la explicación, ¿ya? Y la última pregunta, muchachos, es una pregunta tramposa, pero la explicación te la hice en clase. La última pregunta es tramposa, pero te la expliqué. Te dije, Roma tiene varios aportes. El cristianismo es uno de ellos. El latín es otro de ellos. Pero el más importante, ¿cuál es? El derecho. Entonces, yo no entiendo por qué 4 chicos me han puesto religión politeísta. O sea, ¿no hay politeísmo antes que Roma? Para que sea un aporte, debe ser algo innovador. O sea, ¿los griegos no eran politeístas? El politeísmo no es un aporte romano. Roma aporta las ideas cristianas, como lo veremos ahora, ¿no? Con Constantino, Teodosio. Correcto, Gracie. Entonces, lo único que pasa, muchachos, es que yo te dije, te avisé, San Marcos le cambia los nombres a las claves. En vez de derecho, ¿qué tenemos? Jurisprudencia, sistema jurídico, sistema de justicia, sistema legal. Simplemente cambié la palabra nada más y la respuesta me la clave beso, sistema legal. No, 11 han marcado latín, 3 han marcado cristianismo, pero la pregunta pide máximo aporte, fundamental. Te tienes que tener cuidado cuando la pregunta se orienta a algo específico. Cuando San Marcos te pregunta fundamental, te entiendo, tienes que jerarquizar lo más importante, no cualquiera. ¿Estamos jóvenes? No es el estilo de preguntar de San Marcos, pues con trampita. Perfecto. Listo. Muy bien. Entonces, ¿está listo para su clase el día de Roma Imperio? Les dije que vengan trayendo su resumen de Roma Imperio. ¿Estás listo? Ya. Pero te sugerí que leas sobre Crisis de la República. Entonces, antes de hacer Roma Imperio, voy a hacer una breve síntesis de la transición hacia el imperio, que es Crisis de la República. Me voy a poner en el chat para aquellos que de repente quieran tomar nota, ¿ya? Listo. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué se produjo la crisis de la República? Una causa muy importante fue la expansión de Roma. Roma, después de las guerras púnicas, había ganado mucho territorio.
Prácticamente Roma manejaba 3 continentes. ¿Tres, profe? Claro. Por ejemplo, manejaba Europa, Italia, manejaba África porque estaba Cartago, y manejaba Asia porque conquistó, recuerdo, los reinos helenísticos, lo que quedaba de Macedonia. Mm. Y eso originó, pues, que a mayor expansión, menor control territorial. Otra causa fue el tema, pues, el latifundismo. ¿Latifundismo? Profe, ¿qué es eso? El latifundismo es un proceso que implica, pues, la concentración y acumulación de tierras. Y esas tierras, lógicamente, recaían, pues, sobre la clase dominante, o sea, sobre la clase patricia. Los patricios acumulaban tierras. Eso originó entonces una rivalidad política entre dos partidos, el senatorial versus el Partido Popular. El Partido Senatorial versus el Partido Popular. Los patricios, pues, recibían el apoyo del Partido Senatorial, los plebeyos del Partido Popular. Se llega entonces a una reforma conocida como la reforma de los hermanos Graco, ¿no? Que fueron Tiberio y Graco. Primera pregunta, ayúdame, ayúdame por favor. Si el problema es el latifundismo, o sea, la concentración de tierras, ¿cuál será la lógica solución? Disculpa la ofensa. ¿Cuál será la situación lógica que debe plasmar los hermanos Graco? Si hay un problema que es la acumulación de tierras por parte de los patricios. Hay una concentración de tierras por parte de la nobleza. Claro, es la reforma que hace Luis, pero justamente Anjali, a eso me refería. Entonces la solución tendría que ser redistribuir la tierra, pues. Claro, para evitar la concentración de la misma, ¿no? La repartición de tierras. Limitar la tierra a la clase patricia. Y como Luis Antonio acaba de mencionarlo, eso se llama la ley agraria. La ley agraria. Ahora, piensa como patricio. Oye, van a limitar la cantidad de tierra que te llega. Pregunta, ¿te gusta la idea? Pregunta, ¿tú como aristócrata, como patricio, como clase dominante, te conviene? Obviamente que no. Claro, entonces los patricios van a rechazar la ley agraria y los hermanos Graco. A tal punto que los hermanos Graco van a terminar muertos de una u otra manera. Entonces, por lógica, yo quiero que tú uses el sentido común. Por favor, razona conmigo, pensá, pensá. Entonces, los hermanos Graco, ¿a qué partido representaban? ¿Al partido senatorial o al Partido Popular? Por lógica. Al Partido Popular. Excelente, muy bien. Al Partido Popular. Ahora, esta pregunta ya es más difícil, ¿eh? Esta pregunta ya es para los pro que han revisado la PPT que les dejé. Vamos a medir, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, muchachos, pregunta, pregunta. ¿Y qué cargo tenían los hermanos Graco? Si elaboraban leyes en favor del pueblo. A ver, te lo resalté con rojito en tu cuadrito que te hice de magistrados inferiores. Te comenté que fue 2 veces pregunta examen San Marcos. ¿Cómo se me hace magistrado? Que se opone a la ley que perjudica a los plebeyos. Y son los responsables de las primeras leyes que los benefician. Los tribunos de la plebe. Excelente, Luis Anthony Vázquez Guillén. Excelente. Entonces los Graco eran tribunos de la plebe. ¿Ya? Tribunos de la plebe. Pero como sus reformas perjudicaban a la clase patricia, le dieron vuelta a los Graco. Entonces, por eso, como las leyes no solucionan el problema, entonces estallan las guerras civiles. Estas guerras civiles fueron 3. La primera enfrentó a Sila versus Mario.
La segunda enfrentó a César versus Pompeyo. La tercera enfrentó a Octavio contra Marco Antonio. A ver, esto solamente es cuestión de sentido común, muchachos. ¿Quién ganó en la Primera Guerra Civil? A ver, lúcete, por favor. ¿Quién ganó en la Primera Guerra Civil? Sila, pues. Claro. Lucio Cornelio Sila. Así es. De repente algún alumno distraído preguntará, profesor, todo el mundo responde Sila y yo estoy perdido, profesor. ¿Por qué todo el mundo responde Sila si usted nunca ha explicado eso, profesor? Ah, por el truquito que te di, pues. Yo te enseñé. Te voy a mencionar en una acción militar siempre al vencedor. Y al vencido va al costadito. Sila contra Mario, ganó Sila. Ah, ya. Ya me estaba sintiendo mal, profe. Decía, tan bravos son mis compañeros que todos responden en forma automática. Ahí está, recordaron el truquito, pues. Ahora, si yo te digo que Mario fue de origen popular, porque fue de origen popular, entonces, ¿quién fue el aristócrata? Si Mario era, no, del sector popular, ¿quién era aristócrata? Pues Sila, obvio. Entonces Sila era del partido senatorial. Y si Sila era del partido senatorial, entonces Mario era del Partido Popular. Qué fácil, profe. Profe, usted hace ver la historia, pero facilito, profe. Esa es mi chamba, esa es mi chamba. Ya luego, cuando usted pasa al módulo intermedio y tenga 3 clases de Roma, porque en intermedio hay 3 clases de Roma, yo te voy a explicar la ley del servicio militar, de Cayo Mario, ahí te voy a explicar, ¿no? La dictadura de Sila, ya eso con más detalle. Por ahora, quiero que sepas eso nada más. Ahorita estoy explicando esto como transición a la etapa imperial, nada más, ¿ya? Sila se nombra dictador y le quitan el apoyo. Entonces, se forma una alianza de 3. Estamos hablando de los famosos triunviratos. Y fueron 2 triunviratos. Los que han leído habrán encontrado que el primer triunvirato está conformado por, voy a poner así las iniciales nada más ya, Julio César, Pompeyo y Craso. ¿Ya? Muchachos, por lógicas razones, ¿quién de ellos muere? Al ojo nada más. Julio César, Pompeyo o Craso. Craso muere, pues. Claro, para que se puedan enfrentar César y Pompeyo, pues. De esos 3, Brisa, antes que estalle la guerra civil, muere Craso. Justamente ante la muerte de Craso, entonces se produce la rivalidad de César contra Pompeyo. Si muere Pompeyo, no hay enfrentamiento, pues, mi estimada Brisa. Ah, ya. Estamos hablando antes que estalle la Segunda Guerra Civil, claro está, haciendo la observación. De muchachos, si César es del Partido Popular, entonces obviamente Pompeyo, ¿de qué partido es? Del Partido Senatorial, pues, Obix, 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 Obix. Y entonces hazme feliz y dime, ¿quién va a ganar? ¿César o Pompeyo? Gana César. Excelente. Gana César. La famosa batalla de la Farsalia. ¿No? Pompeyo huye valientemente a Egipto. César corretea a Pompeyo en Egipto y ahí conoce una mujer y se llega a casar con esa mujer que después va a ser gobernante de Egipto. ¿De quién estamos hablando, muchachos? De la Cleopatra, pues. Claro, la Cleopatra 7, así es. Bueno, a Pompeyo lo matan en Egipto, César se nombra dictador y el Senado lo trata con cariño a César.
¿Cómo así, profe? Sí, le dan 44 puñaladas. Profesor, ¿por qué? Porque recuerda algo muy importante. En la República gobiernan instituciones, Senado, Asamblea, magistrados. Los dictadores eran solamente en caso de extrema crisis y generalmente eran nombrados, correcto, con un no, Paul. No hay vínculo entre Cleopatra y Ramsés en absoluto. Cleopatra viene, correcto, de la dinastía tolemaica. Cuando los macedónicos conquistan Egipto, Alejandro Magno al morir le repartió a su general Ptolomeo Lagos el control de África y ahí establece la dinastía tolemaica, o lágida también. De ahí viene Ptolomeo 1, 2, 3, 4, hasta el 14, y de Cleopatra pelea con su hermana Alcinoe por la disputa del poder. Por eso usa a César para tener su poder militar y así vencer a su hermana Alcinoe y ser faraona de Egipto. No hay vínculo genealógico entre Ramsés y Cleopatra. Bueno, volviendo con lo nuestro. Muchachos, lo importante acá es lo siguiente, que la razón de por qué matan al César era para defender los intereses republicanos. ¿Cómo así, profe? Como te explicaba, en la República lo que interesa son correctos los órganos de poder independientes, el Senado, la Asamblea, los magistrados, ¿no? Se buscaba evitar que una persona concentre todo el poder, pues. Y si eso ocurría, tenía que ser pues por un tiempo limitado nada más. César se nombró dictador perpetuo, o sea, de por vida. Hizo unas reformas que no le gustó para nada al Senado ni a la clase patricia, ¿no? El tipo era bastante egocéntrico, ¿no? Hay un mes que lleva pues su nombre, ¿no? El mes de julio, mandó a hacer, adorarse como Dios en vida, y es por eso que matan al César. Y se forma lo que se llama pues el segundo triunvirato, ¿no? El segundo triunvirato está conformado por Octavio, ¿no? Marco Antonio y Lépido. A ver, muchachos, ayúdenme. ¿Quién renuncia por Lóxica? Por Lóxica, ¿quién renuncia? Ahí te escucho, Araceli, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí llego, ahí llego, ahí llego. Lépido, Lépido renuncia, ¿correcto? Lépido renuncia, Lépido renuncia. Y entonces, ¿quiénes se enfrentan por lógica? Si Lépido renuncia, ¿quiénes se enfrentan entonces? Octavio versus Marco Antonio, pues. Claro, Octavio contra Marco Antonio. ¿Y cómo es la tercera vez que se enfrentan los romanos? Esta es la tercera guerra civil, pues. Octavio es del partido senatorial. Entonces, Marco Antonio, ¿de qué partido era? Del Partido Popular. Muchachos, Antonio era lugarteniente de César. O sea, era su brazo derecho. O sea que cuando César fue a África, a sus campañas militares, Antonio fue con él. ¿Y a quién conoció Antonio, muchachos, allá en África? ¿A qué mujer? A la Cleopatra, pues. Y entonces, el Antonio comete el error, pues. ¿De qué, profe? De enamorarse de la Cleopatra, pues. ¿Cómo que error, profe? Error, pues. Claro. Hombre enamorado estúpido. Así es. Bueno, pero tú no estás listo para esta conversación. Tú déjalo ahí nada más. Tú déjalo ahí, tú déjalo ahí. ¿Ya? El punto es que la Cleopatra manipula a Marco Antonio para pelear contra Octavio. Y Octavio lo vence en el famoso combate de Accio. Mi estimada Araceli, que Octavio mate a Antonio y Cleopatra no es preciso. Antonio se suicida después de perder en Accio. Y cuando Octavio llega a Egipto,
Cleopatra se suicida antes que caiga en manos de Octavio. Con eso respondo a tu consulta, mi estimada Araceli. De esta manera, Araceli termina la República y nace la etapa imperial. ¿Qué tal, muchachos, su conexión entre República e Imperio? Les dije que estudien Crisis de la República. Ahí está, entonces he aprovechado, he sistematizado lo más importante de la crisis de la República, los nombres básicos te lo he puesto en el chat y hemos conectado cómo nace el imperio. Listo, Anjali. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora sí, nos metemos de lleno a nuestra clase de Roma e Imperio. Ya somos 60 conectados. ¿Ya? Nos metemos a nuestra clase de Roma e Imperio. Listo. A ver. Entonces, muchachos, ¿te parece si hacemos una inspección? ¿Qué te parece si hacemos una inspección? ¿Cómo así, profe? Has tenido 2 semanas para preparar la clase Roma Imperio. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño calentamiento, una pequeña batida de preguntas para que veas cómo te ha ido en tu preparación estas 2 semanas? ¿Te atreves o no te atreves? Depende de ti, normal, ¿ah? Si no quieres, no, normal, no. No quieres, no quieres, pues no hay problema. ¿Listo? Ya, la gente está pilas. Listo, vamos ahí. A ver. Primera pregunta, y esta está regalona porque te lo acabo de decir, ¿ah? No puedes fallar. Acción militar que inicia la etapa imperial romana. Esa te la acabo de explicar. Esa no puedes fallar. Esa es la regalona de la noche. Acción militar que determina el inicio de la etapa imperial. Claro, pero en la Tercera Guerra Civil, ¿cuál es? Claro, el combate de Accio. ¿Sabes? Cuando me dicen las guerras civiles, hay 3 guerras civiles, pues. Es la última nada más, la Tercera Guerra Civil. Me estaba refiriendo al combate de Accio. Esa es la respuesta, ¿ya? El combate de Accio. Listo. Justamente, si usted ve la PPT, ahí está, mira. El imperio nace el 31 a.C., después del combate de Accio, donde Octavio vence a Marco Antonio. ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? Listo. Ya. Esta pregunta es poquito ofensiva. A ver. ¿Qué personaje famoso nace en tiempos de Augusto y muere en tiempos de Tiberio? Importante para una religión monoteísta que se desarrolla en Roma. Jesús, correcto. Jesús, muy bien, excelente. Jesús, así es. Ya, esta está un poquito más difícil. Está un poquito más difícil. En el intermedio, cuando hagamos Mesopotamia, veremos a Asurbanipal, que alcanzó la máxima expansión territorial de Mesopotamia. Cuando hagamos Egipto, veremos a Tutmosis III, que alcanzó la máxima expansión territorial en Egipto. En Incas verás a Huayna Cápac, que alcanzó la máxima expansión territorial del Imperio Incaico. ¿Quién alcanzó la máxima expansión en Roma?
Tanto poder, Luis. Excelente, el gran Trajano. Así es, el gran Trajano. Muy bien, Anyali. Efectivamente, el gran Trajano. Bueno, por ese gusto que has contestado bien, mira tu regalo del día de hoy, ¿ah? Mira, por ese gusto que has contestado bien, te voy a colocar en las PPTs un par de fotos de mi viaje a Roma, donde tienes ahí el arco de Trajano y la columna de Trajano. ¿Ya? San Marcos preguntó en su examen de admisión construcciones de carácter conmemorativo que guardan hazañas históricas, los arcos del triunfo, y el más famoso, el arco de Trajano. Y hay una columna esculpida en bajo relieve donde están las campañas militares de Trajano. ¿Ya? Por ese gusto te voy a colocar eso, ¿ya? En la imagen del PPT. Listo. Seguimos. Durante el Bajo Imperio Romano, que dividió a Roma en cuatro poderes, dos Augustus y dos Césares. El prefijo de cuatro es tetra. A esa reforma se le llamó la tetrarquía. San Marcos preguntó quién aplicó la tetrarquía durante el Bajo Imperio Romano. Luis, Rómulo es rey. No entiendo por qué me responde Rómulo. Rómulo es rey. Monarquía, república, imperio. Estamos en el imperio. Rómulo Augusto, mi estimado Luis, es el último gobernante. Rómulo Augusto era un niño cuando invaden los bárbaros extranjeros. El personaje que le estamos indicando inicia el Bajo Imperio Romano. Realizó la última persecución contra los cristianos. Ah, ahora recién me está respondiendo. Diocleciano. Claro, Diocleciano. Así es, así es, así es. Diocleciano. Ya, eso fue examen de admisión San Marcos. A ver. Y una pregunta más fácil que tu ex. ¿Cómo se llamó esa religión que recibió influencia monoteísta del judaísmo y que fue aceptada por Roma en el Bajo Imperio? Hay una religión influenciada por el judaísmo que se adopte del Bajo Imperio Romano, el cristianismo. Excelente, el cristianismo. Muy bien. A ver, gente, entonces he hecho 5 preguntas. Si has respondido las 5 bien, excelente. Si has respondido 4, muy bien. 3, bien. Menos de 3, ya regular, ya, regular. Menos de 2, mal, pues ya, menos de 2 ya no mal. Cuéntame cómo te fue. Te fue excelente, te fue muy bien, te fue bien, te fue regular, te fue mal. A ver, a Ángel le fue muy bien. Muy bien, Anthony. Excelente, Alana. Ya. Entonces, ¿sirvió, muchachos, su resumen que han hecho para la clase el día de hoy? ¿Su lectura? ¿Su subrayado? ¿Les fue útil o no entonces? ¿Les ha ayudado o no? Ya. Pero tomen en cuenta que estamos en el módulo básico y estamos calentando. Todavía esto da para más todavía. Da para más, da para más. A ver, pero solamente 4 o 5 me han contestado. Vamos a darle opción a la gente de la revancha, ¿ya? Vamos a darle opción a la gente de la revancha. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Revancha, 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 revancha. ¿Por qué el imperio recibe ese nombre? ¿Por qué la tercera etapa de la historia de Roma recibe el nombre de imperio? Sencilla, sencilla.
Lógico, pues, porque gobierna el emperador, pues. Claro, y porque hay una concentración de poder, lógico. En la monarquía gobierna el rey, en el imperio gobierna el emperador, pues. Obix, 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 obix. Excelente, muy bien. ¿Cómo se llamó el máximo apogeo cultural de Roma imperial? ¿Cómo se llamó el máximo apogeo imperial de Roma? El siglo de Augusto. Excelente. Que fue lo que pedí que estudie para el día de hoy, ¿no? Siglo de Augusto y Bajo Imperio. Fue la recomendación para el día de hoy. Siglo de Augusto y Bajo Imperio. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál es la construcción más famosa de Roma? ¿Cuál es la construcción más famosa de Roma? El anfiteatro, también conocido como el Coliseo Romano. Correcto, hecho por la familia de los Flavios, por el emperador Vespasiano. Excelente, muy bien, el Coliseo Romano. Ya, este es un poquito más fuerte, ¿ah? Este es un poquito más fuerte. ¿Cómo se llamó a la etapa final del Imperio Romano, que expresa la crisis del imperio, la decadencia del imperio? ¿Tanto poder? Ah, no, esto me están haciendo trampa. Se han conseguido las diapositivas, creo, ¿no? De otro grupo y tan que me responden todo que da miedo, ¿no? Ya. El Bajo Imperio Romano, también conocido como el Dominado. Correcto, muy bien. Ya mucho poder ya. Mucho poder ya. Ya, listo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y la última pregunta, la última pregunta. ¿Quién fue el emperador que aceptó las ideas cristianas por primera vez? ¿Quién fue el emperador que aceptó las ideas cristianas por primera vez? Ah, ahí ya cayó uno ya, ahí ya cayó uno ya. La trampa está, lo dije, por primera vez. Por primera vez es Constantino. Después es Teodosio. Teodosio oficializa el cristianismo, que es aceptado primero por Constantino. Y ahí me cayó uno ya. Listo, muy bien. Respuesta a Constantino con el edicto de Milán. Listo. A ver, muchacho, ¿cómo te fue ahora? Excelente, muy bien, bien, regular, mal. Cuéntamelo todo. A ver, Ángel, excelente, muy bien. Alan, excelente, muy bien. Cayó uno, Luis, ahí ya. Bien, entonces. Gente, contento con sus respuestas, pero te voy a dar un número. Me han respondido 5 compañeros de 50. Me han respondido 5 compañeros de 50. Profe, yo sabía las respuestas, pero mi compañero tiene internet muy rápido, profe. Está con Win, creo, profe. Yo quería escribir y ya habían colocado la respuesta ya, profe. De ahí hablamos, Paul, de estrategias de estudios a la salida, ¿ya? Paul se excusa, me dice que no tuvo tiempo de repasar. Ya, de ahí hablamos de estrategias de aprendizaje. Listo. A ver, muchachos. Ya, pero tranquilos, no se preocupe, Paul.
porque eso fue el calentamiento, nada más, la introducción. Recién vamos a comenzar con la clase, ¿ya? Entonces, para todas aquellas almas tristes que no han entendido absolutamente nada de lo que hemos conversado, la clase recién va a comenzar. Eso fue solamente el calentamiento para agarrar calor, que está haciendo frío en la noche, ¿ya? Nada más. Pero igual son preguntas sencillas, las que he hecho, y como siempre, ¿no? Reflexiona, ¿por qué mis compañeros sí pueden y por qué yo no? ¿Mm? Eso es lo importante, ¿ya? Bueno, comenzamos. A ver, muchachos, se considera la fecha 476, ¿no? Como la fecha formal para hablar del fin del Imperio Romano. ¿Con qué hecho se pone fin al Imperio Romano, muchachos? ¿Con qué hecho se pone fin al Imperio Romano? Con las invasiones bárbaras. Correcto. Con las invasiones bárbaras. Claro, la pregunta ya era ¿por qué cae Roma de Occidente? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Por qué cae Roma de Occidente? Por las invasiones bárbaras. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Y qué era un bárbaro? ¿Qué era un bárbaro? Un bárbaro era toda aquella persona que estaba fuera de las fronteras del Imperio Romano. No necesariamente, mi estimado Diego. Cuando usted me dice que no era de Roma, recuerde que Roma no solamente es Roma como ciudad. Recuerde que Roma llegó a manejar varios territorios. En todo caso, digo que no era del imperio o la civilización romana, porque podemos confundir Roma como ciudad. Le hago esa pequeña observación, mi estimado Diego Martínez. ¿Ya? Los bárbaros eran todos aquellos que estaban fuera del imperio romano, no solamente la ciudad romana, ¿ya? Esa pequeña observación. Extranjeros. Correcto, Diego, muy bien. Extranjeros, extranjeros. Y la mayoría de esos pueblos correspondían de nada, mi estimado Diego. La mayoría de esos pueblos eran germanos. La mayoría eran germanos. Y de esos germanos llegó uno específicamente, el 476, a saquear Roma. Se llamó el pueblo de los érulos, que estaba dirigido por un tal Odoacro, que iba a vencer a Rómulo Augustulo, el último gobernante de Roma de Occidente. Profe, son muchos nombres, profe. Quiero apuntar y me falta tiempo. Mira por acá, aquí está. En el año 476 se produce la invasión de los érulos, resaltado con rojo, pregunta vía real, y Odoacro, líder érulo, venció a Rómulo Augustulo. Tú dirás, hasta ahí estamos bien, hasta ahí todo good. Correcto, muy bien, seguimos. Ahora, Roma imperial tiene dos fases. ¿Cuáles son esas dos fases de Roma imperial? Dentro del Imperio Romano hay dos fases. ¿Cuáles son? El Alto Imperio y el Bajo Imperio. Correcto, el Alto Imperio y el Bajo Imperio. Al Alto Imperio también es conocido como el Principado, es el apogeo. Y el Bajo Imperio es conocido como el dominado, ¿no? Que es la crisis. Correcto, ahí está, el Alto Imperio y el Bajo Imperio. Correcto. Dentro del Alto Imperio o apogeo, tenemos el siglo de Augusto, que ya usted me mencionó, correcto, son el apogeo pues de Roma, ¿no? Y las principales dinastías. Ahora, no es necesario, al menos por ahora, memorizarse las dinastías, pero igual te lo voy dando, ¿ya? Tenemos a los Julio Claudianos, ¿ya? Voy a colocar en el chat a las dinastías. Tenemos a los Julio Claudianos, los Flavios,
Ya los antoninos, ya son los principales. Ya Julio Claudianos, Flavios Antoninos. Y en el Bajo Imperio tenía pues a Diocleciano, Constantino y Teodosio. De Diocleciano te había mencionado pues la división de Roma en cuatro partes, ¿no? La tetrarquía, examen San Marco, todo con rojo. De Constantino te había mencionado pues, ¿no? El edicto de Milán, tolerancia al cristianismo. Y de Teodosio te había mencionado pues la oficialización de las ideas cristianas con el edicto de Tesalónica. Teodosio fue quien dividió Roma en dos, ¿no? La parte occidental para su hijo Honorio, que caerá luego con las invasiones bárbaras de los érulos. La parte oriental se convertirá luego en el futuro imperio bizantino, que dura toda la Edad Media, pues, hasta 1453, lo que dará paso, pues, su caída, ¿no? Al famoso mundo moderno, ¿no? Así es. Pero tranquilo, eso lo vemos después. Hasta ahí, muchachos, todo good. Hasta ahí, todo bien. Ya. Ahora, vamos a trabajar, escúchame, básicamente el siglo de Augusto. Ya, la próxima media hora voy a trabajar el siglo de Augusto. Luego te voy a indicar las principales dinastías a través de un cuadro con los principales emperadores y mencionarte algunos importantes, ¿ya? Y luego terminamos la clase mostrando la información que hemos explicado de Diocleciano Constantino Teodosio y bueno, las imágenes correspondientes. ¿Ya? Listo. Entonces mira por acá. Que es el siglo de Augusto, usted lo ha dicho, es el máximo apogeo del Imperio Romano. Ahora, su apogeo fue como el siglo de Pericles, ¿ya? Un apogeo económico, un apogeo social, un apogeo político, un apogeo cultural, o sea, un apogeo estructural, ¿ya? Sería equivalente, pues, a lo que en Grecia vimos como siglo de Pericles, ¿ya? Ahora, acá se desarrollan, pues, las artes, las ciencias, las letras, ¿no? En el caso de la literatura, tenemos, pues, al más grande poeta romano, y usted lo ha hecho pues en su clase de literatura. Muchachos, ¿quién fue el más grande poeta latino? Conocido como el Cisne de Mantua. Ese fue pues el gran Virgilio. Ah, el gran Virgilio. Así es. Y según tus amplios conocimientos de literatura, ahora le explico por qué, Luis Anthony. Según tu conocimiento de literatura, ¿cuál fue la máxima obra de Virgilio? La Eneida. Correcto, Luis Anthony. La Eneida. Voy a ampliar información de un tema que no nos corresponde ahorita, pero por el comentario de Luis Anthony. Luis Anthony, en el nivel intermedio veremos el tema de humanismo. Y en el humanismo veremos correcto a el Trecento italiano. Justamente uno de los representantes del Trecento italiano era Dante Alighieri, autor de la Comedia, que luego a la postre se conoce como Divina Comedia. Y los humanistas retomaban los aportes culturales de las culturas antiguas, en este caso de Grecia y Roma. Es por esa razón que se hace mención a Virgilio en la obra La Comedia de Dante, por la inspiración en el legado clásico que es Grecia y Roma. ¿Estamos, Luis? Perfecto. Además de la Eneida, Virgilio también escribe Geórgicas y Bucólicas. Otro poeta latino es el famoso Horacio, autor de la obra Arte Poética, donde junta todas sus cartas, que en términos literarios se llaman pues epístolas. Y hay otro más famoso, pero que la gente suele confundir. Siempre en esta clase me pasa. Autor de Metamorfosis, muchachos. ¿Quién es el autor de Metamorfosis?
¿Qué ha pasado? Se acabó el internet rápido. Ya no me llegan sus respuestas ya. Obvio, Alana. Claro. El autor de Metamorfosis es mi tío Ovidio. Claro. Autor también de un manual para saber conquistar a una dama. Claro, tomando en cuenta los preceptos de la época, obviamente, ¿no? El famoso arte de amar, ¿no? Usted lo sabe esto pues en sus clases de literatura, ¿ya? Pero insisto, me siguen participando máximo entre 3 a 5 compañeros y los otros 50. Bueno, esperemos pues estén atentos, tomando nota, registrando la información, supongo, ¿ya? Bueno, ahora vamos a centrarnos en las obras de mi tío Octavio Augusto. Ahora, Augusto no es un nombre, por si acaso, ¿eh? Este es un título. Significa origen divino. Origen divino. A ver, pregunta abierta para que todo el mundo pueda contestar. Dime una obra de Octavio Augusto. A ver, cualquiera, de cualquier nivel, cualquier medida. Pregunta abierta para que todos puedan contestar. ¿Nadie? Pero Alana, esa era la tarea. Número uno, la Pax Romana. Justamente la tarea era pues Silo de Augusto. Ya ahí tienes que colocarme las obras de Octavio. Uno, Pax Romana. ¿Qué más? Y se acabó las intervenciones. Yo que te iba a colocar tus lecturas adicionales, me quitas la motivación. Bueno, vamos a explicar. A ver, Betsabe, el Panteón Romano, ya. ¿Como cuáles, Brisa? Esa es la pregunta. ¿Como cuáles? Nils, el Foro Romano era la plaza pública y esto existía de la fase monárquica. Eso lo hizo la dinastía etrusca, Tarquino Prisco. Bueno, mire por acá, por favor, la diapositiva. ¿Qué cosa es la Pax Romana? Una época de estabilidad política. Recuerda que Octavio pues ganó en la Tercera Guerra Civil, entonces muchos problemas internos entre los romanos, ya él decide pues pacificar Roma, ¿no? Estabilizarla. Por eso el nombre de la Pax Romana. Ahora, todo imperio, muchachos, debe estar organizado y debe estar interconectado. Una pequeña consultita. ¿Usted ya ha hecho la clase de Incas? Pregunto por si acasito. Muchas gracias, Brisa. Y si ya hizo la clase de Incas, entonces sabe lo que es el Capajñán. Si usted ya hizo la clase de Incas, entonces sabe qué es el Capajñán. La red de caminos. Correcto. Y usted sabe muy bien que esa red de caminos antes lo había hecho Wari. Porque Wari fue el primer imperio andino. Entonces, un imperio tiene que estar interconectado.
Así como los guaris crean el Capacñán y luego los usan, correcto, los incas, entonces Roma también hace lo mismo. ¿Alguna vez ha oído usted la siguiente frase? Todos los caminos conducen a Roma. Ya, no se preocupe, Kevin, no se preocupe. Si no lo ha escuchado, le explico. La frase es literal. En verdad, todos los caminos conducen a Roma. Sí, muchachos, no se preocupen ustedes. Eviten responderse entre ustedes, por favor, para no cargar el chat, por favor. Porque recuerden que no somos pues pocos, somos bastantes alumnos y todos queremos ver pues las intervenciones o las preguntas. Eviten conversar entre ustedes, por favor. Si alguien se equivoca, yo lo corrijo, no hay ningún problema. Eviten hacer comentarios acerca de sus respuestas ustedes mismos. Gracias. Muchachos, escúchenme. También he traído, Kevin, una imagen donde te explica cómo se construían los caminos romanos. Sí, también he colocado una imagen. Así es. Claro, Gracie, cuando tu papá te lo decía, lo usaba en un sentido metafórico. Seguramente cuando tu padre te lo decía, se refería pues a que hay distintas maneras de solucionar un problema. No todos los caminos conducen a Roma, también se entiende metafóricamente, ¿no? Que un problema se puede solucionar de muchas maneras. Puedes ir por muchas rutas y al final vas a llegar a una misma solución. Se refería a eso seguramente tu papá, ¿no? No conozco el contexto, pero me imagino que por ahí iba. Listo. Muchachos, Octavio Augusto dividió las provincias en dos tipos, las provincias imperiales y las provincias senatoriales. Lógicamente, las provincias imperiales las controlaba el emperador, las senatoriales las controlaba pues el Senado, obviamente. Me parece raro que no hayas encontrado sobre la Guardia Pretoriana. Si agarras cualquier libro del siglo de Augusto, vas a encontrar que Octavio crea la Guardia Pretoriana. Muchachos, creo que es obvio, ¿no? ¿Cuál sería su función? Si es una guardia, proteger al emperador, pues correcto, Luis. Proteger al emperador, resguardarlo, pues, claro que sí, defenderlo, claro que sí. No proteger al emperador. Ahora, te decía que Augustus no era un nombre, era un título. Y así como Augustus habían varios títulos. Por ejemplo, el de Imperator, el de Maximus Pontífices, el de Tribunum Vitalicium, el de Princeps Civium. Justamente Octavio era conocido como el primer ciudadano, ¿no? El primer princeps, del nombre del principado, ¿no? Era el jefe de todos los sacerdotes, ¿no? Maximus Pontífices, sumo sacerdote. Y era el jefe de la fuerza militar, Imperator. Imperator. Ahora, acá me tengo un segundito rápido nada más. Muchachos, en la República, te lo he explicado, gobernaba un individuo o varias instituciones. Gobernaban varias instituciones, ¿no? El Senado, las asambleas, las magistraturas. Y te expliqué que cada vez que alguien quería tomar el poder por la fuerza, pues, ¿no? El Senado se oponía, correcto, se oponía a dicha situación. Por eso, pues, matan a César, pues. Por eso le quitan el apoyo a Sila, pues. Entonces, Octavio hábilmente se dio cuenta que si él, pues, tomaba el poder de golpe, iba a recibir la oposición del Senado. Por eso lo que hizo fue una alianza con el Senado. Pero poco a poco empezó, pues, a controlar órganos de poder. Por eso le repartió tierras al Senado. Por eso dividió las provincias, pues, en imperios senatoriales.
Y mantuvo cargos republicanos, como el de tribuno, por ejemplo. Pero él se colocó por encima de ese cargo y de por vida. Es decir, él mantuvo ciertos órganos republicanos para evitar la oposición del Senado y así poco a poco ir concentrando el poder. Por eso Augustus no es cualquier título, significa origen divino. Date cuenta, de esa manera va concentrando diferentes esferas de poder, económico, político, social, cultural, ¿no? Jefe de la fuerza militar, jefe del ejército, un mando político. Sumo sacerdote, un cargo religioso. Tribuno de por vida, un cargo político. Augusto, origen divino, un cargo religioso, ¿te das cuenta? ¿Se entendió, muchachos? Bueno, ahora aquí te he colocado un cuadrito con las principales dinastías del Imperio Romano. Ahí están los Julio-Claudianos, ahí están los Flavios, ahí están los Antoninos. No, los Julio-Claudianos son Tiberio, Calígula, Claudio Nerón. Los Flavios son Vespasiano, Tito, Domiciano. Los Antonios, Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio y Comodo. San Marcos no se ha caracterizado por establecer pues las obras de estos personajes. En todo caso, te puedo mencionar uno de cada uno y luego en el intermedio hablamos de todos, ¿no? No hay ningún problema. Muchachos, a ver, ¿quién es famoso por incendiar Roma? ¿A quién se le considera ser famoso por el incendio de Roma? Ese es Nerón, pues. Claro, Nerón. Y Nerón le echó la culpa pues a los cristianos. Por eso se hizo pues la primera persecución contra los cristianos. Así es, ¿no? Luego Nerón se suicida, no deja descendencia y por eso el cambio de dinastía hacia los Flavios, pues. Mm. Tras una guerra, Vespasiano toma el poder y construye pues el Coliseo Romano, que lo termina su hijo, pues el famoso Tito, ¿no? Luego matan a Domiciano, por eso el cambio de familias a los Antoninos. El Senado nombra a Nerva, que establece la idea de Optimus, ¿no? El último Antonino, Comodo, usted lo ve en una película que es muy, muy conocida. Si no la ha visto, se la recomiendo que veas un clásico, ¿no? Ahí actúa mi causita, pues, el Guasón. Claro, en esa época no era Guasón, hacía de Comodo, Joaquín Phoenix, ¿no? Y el otro, pues, que era una figura atlética y ahora está, pues, una vaca, ¿no? Russell Crowe. ¿Alguien sabe de qué película estamos hablando? Gladiador, claro, Gladiador. Hay un diálogo espectacular entre Comodo y Gladiador, pero ya lo haremos en el nivel intermedio, pues. ¿O quieres que te lo diga ahorita? Ahorita. Ya, le explico, mi estimado Álvaro. Lo que pasa es que cuando Nerva llega al poder, se establece la idea de adoptar al más capaz para hacerlo emperador. Entonces, Nerva adopta a Trajano. Trajano no era hijo de Nerva, sino que era adoptado. Entonces, Marco Aurelio debía buscar al más capaz y hacerlo emperador, pero no, nombró a su hijo. Pero su hijo era pues una persona con muchos delirios de grandeza, ¿no? Eh, en la película Gladiador, después de un combate, ¿no? A muerte, que gana pues Maximus, ¿no? Como le pregunta, ¿no? ¿Y tú cómo te llamas? Le dice, ¿no? Yo me llamo Gladiador, le dice. Mi hijo es una persona que admira tus batallas y tus peleas y él quiere conocerte. Dime tu nombre, le dice. Me llamo Gladiador, le dice. Ya, y con una movida de dedo, el emperador hace que toda la guardia imperial saque su lanza y la apunte al cuello, a Máximo, ¿no? Gladiador. Y le vuelve a preguntar, ¿no? Dime cómo te llamas, le dice, Está faltando el respeto, ¿no? El gladiador, en pleno coliseo, las 50.000 almas viendo cómo lo humillan al emperador. Y él le responde, ¿no? ¿Quieres saber cómo me llamo? Te diré quién soy, le dice,
Soy esposo de una mujer asesinada. Soy padre de un niño asesinado. Soy el comandante de la Quinta Legión Fénix, leal de las tropas del norte al único y verdadero emperador, Marco Aurelio. Y te juro que me vengaré en esta vida, y si no es en esta, en la próxima, le dice. Famosa escena, correcto, ¿no? De Comodo con Maximus en la película Gladiador, el último Antonino. Es bastante conocida, ¿no? Ya la gente la conoce. ¿Cómo? ¿Un premio al doblaje? Ya, listo. Bueno, continuemos. Luego, los romanos pasarán por una familia conocida como los Severos, donde está acá Caracalla con la famosa ley que lleva su nombre, ¿no? Ley de Caracalla o Ley de la Ciudadanía, que favorece pues las invasiones bárbaras germanas, no de forma pacífica. Luego viene la anarquía militar, una época de caos, donde mataban emperadores a cada rato, ¿no? Y bueno, para poner mano dura, aparece Diocleciano, estableciendo pues el Bajo Imperio, que es la época de crisis de Roma. Bueno, mi estimado Luis Anthony Vázquez Guillén, le voy a hacer recordar la clase número 1 de historia. La historia es selectiva. Estudia hechos relevantes e importantes. Lo que usted me comenta es anecdótico y es correcto. Calígula nombra cónsul a su caballo. Ahora, hay una explicación política para eso, pero todavía no estamos trabajando ese punto. Lo haremos en el siguiente nivel y difícilmente el examen de admisión le preguntará por el caballo de Calígula, mi estimado Luis Anthony. Vamos a continuar. Ahora les decía, el dominado ya viene a ser pues la época de crisis del Imperio Romano, donde los representantes eran tres: Diocleciano, Constantino y Teodosio. No, dividió a Roma en dos partes y en cada parte colocó dos Césares y dos Augustus. A eso se le llama la tetrarquía. La idea de Diocleciano era pues mejorar el control del territorio, ya que Roma era muy extensa. Pero eso originó pues más guerras internas entre los romanos, más guerras civiles. Él realizó la última persecución contra los cristianos, ya que Constantino, debido pues a la rápida difusión de las ideas cristianas, llama al edicto de Milán para dar tolerancia al cristianismo, convirtiéndose en el primer emperador cristiano. Él es el que cambia el nombre de Bizancio a Constantinopla, su nombre, ¿no? Ciudad de Constantino, que luego se va a convertir en la futura capital del Imperio Bizantino o de Roma Oriental. La razón de por qué existe una Roma de Oriente es porque Teodosio cogió a Roma y la partió en dos, pues. A su hijo Arcadio le dio la parte occidental, oriental, y a Honorio la parte occidental. La parte occidental cae luego de las invasiones de los eulos y la parte oriental dura hasta el siglo XV. A través del Edicto de Tesalónica, oficializa las ideas cristianas como intento de salvar a Roma de la crisis esclavista, pero Roma estaba ya en su etapa final agonizando. Cae el Imperio Romano por la presión de los extranjeros, los bárbaros, los germanos, los érulos, y con esto se pone fin al mundo de la Edad Antigua y nace la Edad Media, que es justamente lo que trabajaremos la próxima semana. ¿Está bien, muchachos? Ahora, la próxima semana vamos a hacer Edad Media, pero escúchame, no vamos a hacer toda la Edad Media. Haremos el tema más importante de Edad Media, ya que es feudalismo. A la próxima clase, muchachos, la próxima clase es feudalismo. Feudalismo es un tema que ha venido en admisión 13 veces en los últimos 15 años, ¿ya? Entonces, es un tema altamente frecuente. Todo sobre el feudalismo debe saber. Definición, importancia, características, elementos, tipos de impuestos, ¿correcto?
¿ya? Usted tiene que traerme ese resumen para la próxima clase, ¿ya? Feudalismo. Antes de responderle, mi estimado Luis, le voy a mostrar, acá está una estatua de Augusto, ahí están los caminos romanos que te había prometido, ahí está. ¿Qué ve usted? Es una terma romana al lado izquierdo, a la derecha el famoso Coliseo romano. ¿Se ven, muchachos? Están los famosos Arcos del Triunfo, que fue examen de admisión San Marcos. Y usted puede ver ahí la columna de Trajano. Si usted le da zoom, va a encontrar que son campañas militares de Trajano, que alcanzan la máxima expansión territorial. ¿Qué tal, muchachos, las imágenes de Roma? El Bajo Imperio eran Diocleciano, Constantino y Teodosio, Nils, que lo hemos mostrado en la primera diapositiva, y acá estamos colocando correcto la ampliación de información, lo que hemos conversado escrito. ¿Ya? Listo. Ya. Así es, Sanjali. Bueno, de nada, Nils. Ahora,